Mano a Mano. Bueno, y una serie de reacciones ha generado la aprobación por parte de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados esta idea de rebajar en un 50% las dietas parlamentarias, pero eso también incluye las remuneraciones de los ministros, magistrados y otros altos cargos del Estado. De hecho, hoy el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisterna, sostuvo que esa reducción podría atentar en contra de la independencia de los jueces. ¿Queremos hablar de este y otros temas? Nos acompaña el diputado de la Democracia Cristiana, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, Matías Walker. Muchas gracias, diputado, por acompañarnos aquí esta tarde. Patricia, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Primero, conocer su opinión respecto a que después de 5 años que se había presentado esta idea de rebajar la dieta parlamentaria, se logra aprobar por lo menos aquí en la Comisión de Constitución. ¿Su opinión y cuánto tiempo podría tomar el avanzar en ese punto? Sí, habían distintas para que propuestas. Sea ya sí, una realidad. Efectivamente. A ver, yo tomé en particular una propuesta que venía del año 2013, que hizo, según entiendo, Ricardo Lagos Weber cuando era presidente del Senado y Osvaldo Andrade cuando era presidente de la Cámara de Diputados, que era un órgano externo al Parlamento que hiciera una propuesta respecto de ajustar las remuneraciones de los parlamentarios, pero también de otros altos cargos del Estado, que es un poco lo que nos propuso ayer Mario Marcel, presidente del Banco Central, y es lo que yo tomé en una indicación que presentamos con el objeto de objetivizar también esta discusión y que aprobamos hace varias semanas, y es que el Banco Central fije las remuneraciones de los altos cargos del Estado, porque hemos visto que hay muchas distorsiones. A ver, primero, para que no seamos nosotros los incumbentes, los parlamentarios, que es algo bien inconfortable, el que uno diga cuánto tiene que ganar de sueldo. O sea, a mí eso me repugna. O sea, cualquiera quisiera autofijarse el sueldo. Al contrario, yo creo que no hay nada más incómodo. Claro. Y por eso genera ese tipo de distorsiones, porque solo los parlamentarios tenían esa opción. Lo que pasa es que hoy día además tampoco es tan así, porque la dieta de los parlamentarios está fijada de acuerdo a la remuneración que tienen los ministros de Estado por la Constitución. Entonces, lo primero que hicimos fue eliminar este artículo de la Constitución, que es el artículo 62, que vincula la dieta de los parlamentarios con los ministros, y ahí abrir la discusión. Entonces, ¿qué es lo que hace esta indicación que presentamos? Es que un órgano externo, como el Banco Central, y ayer tuvimos al presidente del Banco Central, puede hacer una propuesta, porque hemos visto que hay muchas distorsiones. Por ejemplo, hoy día hay subsecretarios que ganan más que el presidente de la República. El presidente del Banco Central gana más que el presidente de la República. Hay asesores que ganan más que el presidente de la República. Hay alcaldes que tienen un sueldo líquido porque pagan menos impuestos que los parlamentarios, que terminan con sueldos muy similares. Nadie ha dicho nada. Entonces algunos dijeron, bueno, ¿por qué no incluir a los alcaldes? Por supuesto que se enojaron los alcaldes. Otros dijeron, ¿por qué no incluir al Poder Judicial? Por supuesto que se enojó el Poder Judicial. Entonces yo vuelvo a mi idea de que sea un ente externo el que fije. Ahora, o sea, hay una disparidad de criterios para fijar. Claro, y por eso sería bueno que el Banco Central, que un órgano autónomo o una comisión, vimos ayer que existe en Nueva Zelanda, una comisión que pueda hacer una propuesta. Ahora, el tema de los jueces es probablemente lo que ha generado a esta hora más ruido. Escuchemos cuál fue la opinión del vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisterna, para que después sigamos conversando. Más allá de la implicancia que esto tiene en la vida familiar de cada uno de nosotros, porque esa vida se ha estructurado dentro de sus distintos parámetros en función de los ingresos que recibe cada familia, se ha puesto de relevancia, en primer lugar, la importancia que tiene para la institución del Poder Judicial, para el ejercicio de la jurisdicción, la independencia de los jueces. Y una de las bases de la independencia de los jueces es su esquema de remuneraciones, de tal manera que una baja de este tipo significa atentar contra la independencia de los jueces y atentar contra la inamovilidad de los jueces, porque están sometidos entonces a una situación de contingencia que los aleja de sus funciones, eventualmente puede obligarlos a encontrar otras actividades de orden privado. Ya sabemos que en lo público no es posible sino solamente unas pocas horas de docencia, que muchas veces significan incluso mayor trabajo para la preparación y la capacitación de quienes realizan estas actividades docentes, puede llevarlo, ¿no es cierto?, a buscar otros ingresos, y además puede significar que la presión sea muy fuerte y podemos abrir en algunos casos, estamos confiados
en que no sea así, pero puede suceder que en algunos casos se abran puertas para situaciones indebidas. Se abran puertas para situaciones indebidas, habla que esto podría atentar contra la independencia de los jueces. ¿Qué le parece primero esa opinión que él expresa? Yo creo que es muy razonable lo que plantea el ministro Lamberto Cisternas, que además fue mi profesor en la Universidad de Seguridad Social, lo conozco mucho, es cierto. Cuando se pensó en un momento en mejorar los sueldos del sector público, era para que tuviera independencia los jueces, para que tuviera independencia también los parlamentarios, las autoridades de gobierno, evitar hechos de corrupción y además para competir en igualdad de condiciones con el sector privado. Ayer Mario Marcel, el presidente del Banco Central, nos decía que en México, por ejemplo, cuando el presidente López Obrador se bajó el sueldo, creo que en un 40%, dijo, bueno, ahora todos se bajan el sueldo en la misma proporción. Y lo que pasó en México fue una estampida de buenos profesionales que están en el Estado al sector privado. Pero esa independencia hay que interpretarla como que no necesariamente los jueces tengan que buscar otros trabajos para complementar, sí, o que el rol que ellos cumplen como jueces depende de cuánto sí ganan. No, lo que pasa es que, a ver, yo creo que Lamberto Cisternas, como ministro y vocero de la Corte Suprema, dice algo que tiene razón. Los jueces hacen carrera. O sea, llegan a la Corte Suprema después de 30 años, después de ser nominados. Para ser jueces ganan concurso. Nosotros es distinto, ganamos un concurso ante la ciudadanía, que no es fácil tampoco, pero en fin. Por eso es que yo lo miraba a Lamberto Cisternas y decía, qué incómodo para él estar hablando de su sueldo. Y por eso le dijimos ayer al diputado Boric, no votemos esta propuesta del 50% ahora. Dejemos que sea un órgano externo el que haga la propuesta. Entonces él insistió en votar su indicación respecto a los parlamentarios, los ministros, y bueno, y otros dijeron, ¿por qué no el Poder Judicial? Yo no voté a favor de esa indicación porque además me parecía que teníamos que escuchar al presidente de la Corte Suprema. Otros plantearon, bueno, ¿y qué pasa con los fiscales? ¿Qué pasa con las empresas del Estado? En Codelco, por ejemplo, hay sueldos altísimos. Y yo no quiero hacer un juicio de valor, a lo mejor está bien, porque son destacados profesionales que podrían estar en otras empresas mineras. Pero para resolverlo, ¿cómo se puede hacer? ¿Se sigue por este camino sí parlamentario? ¿Cómo se pueden trabajar los dos temas de manera independiente, pero que no se vaya extendiendo tanto en el tiempo? Porque uno ve en los comentarios lo que se menciona. Hay también una exigencia de parte de la ciudadanía que esto se concrete en un plazo por eso la indicación que aprobamos, le damos un plazo de 30 días al Banco Central para hacer una propuesta, con un plazo que además está establecido en la Constitución. Algunos no conforme con eso dijeron, bueno, rebajémonos todo el sueldo un 50% ahora. Yo no tengo problema, pero generamos los problemas que acabamos de ver. Hay una declaración de la Asociación de Municipalidades, otra en la Corte Suprema. Los fiscales también quieren ser escuchados, los vamos a escuchar. Es muy importante también fortalecer el Ministerio Público. Yo la propuesta que tengo es que el gobierno, que ha estado en silencio en esto, Patricia, deje de tomar palco y se meta en la discusión. El gobierno no ha dicho nada. Que el gobierno haga una propuesta, que el gobierno se reúna con el Banco Central. El gobierno de la presidenta Bachelet iba a ser la DIPRES, la Dirección de Presupuesto, la que iba a hacer una propuesta, tomando todo el aparataje del Estado en su conjunto, para que hubiera una coherencia, que nadie ganara más que el presidente de la República, por ejemplo. Y de ahí para abajo que se fijara una escala, incluyendo a los parlamentarios, a los intendentes, a los asesores, en fin. Hay 2.500 cargos, según dijo el presidente del Banco Central ayer, que están en la misma situación que los parlamentarios. Entonces hay que tener una revisión en su conjunto. Yo espero que el gobierno haga una propuesta la próxima semana. Nosotros tenemos en tabla todavía algunos temas que despejar, esta comisión técnica que propuso el Banco Central para que haga una propuesta, para que el gobierno también haga la suya, la escuchemos y ojalá podamos llegar a un acuerdo y no nos vea la gente discutiendo en cuánto nos vamos a rebajar el sueldo. No se enrede o se entrampe más la discusión. Es un tema realmente muy desagradable, muy ingrato y yo espero que se pueda resolver. Se suma también la otra indicación que tiene que ver con las asignaciones parlamentarias. Y ahí la molestia vino desde los funcionarios del Congreso que también hoy estuvieron expresando y cuestionando esa idea porque dicen que esto va a generar despidos entre para 1.000 o 1.500 personas. Claro, lo que pasa es que a los parlamentarios les llegan mensajes por Facebook de nuestros electores y nos dicen ya, se van a bajar la dieta, ¿y qué pasa con las asignaciones? Y muchos no ven que esas asignaciones son para contratar personal,
abogados, asistentes sociales que trabajan con nosotros en el distrito. Eso tiene que ver también con la calidad del trabajo parlamentario, la atención en terreno, el trabajo de representación que uno hace, por ejemplo, yo en la región de Coquimbo, con los comités de vivienda, con los comités de agua potable rural. Eso también es importante. Y algunos de esos funcionarios ganan 600.000 pesos, 500.000 pesos. Entonces no es llegar y decir, oye, vamos a bajar la asignación para contratación de personal a la mitad. Eso requiere también que un órgano externo, por eso se creó el Consejo de Asignaciones Parlamentarias. Algunos cuestionan el Consejo de Asignaciones. Bueno, que sea el Banco Central el que haga una revisión de todas las asignaciones que tienen los parlamentarios, de todas las asignaciones que tienen los ministros, de los asesores que pueden contratar los ministerios. Pongámosle un límite a la contratación de personal, pongámosle un límite también a los sueldos que se pueden pagar en el sector público. Yo creo que la gente demanda austeridad, pero también demanda que exista un Estado más moderno, con gente más competente. Nosotros nos vamos a ir, ya esta es mi última periodo como diputado, y después yo no sé quiénes van a llegar, y espero que llegue gente muy preparada, muy profesional, no que vaya a hacerse millonario el Congreso, pero que por lo menos la remuneración que se pague en el Congreso o en un ministerio no sea un impedimento para que gente con capacidad llegue al sector público. La duda probablemente es cuánto se requiere para esas asignaciones parlamentarias, cuánto es lo que actualmente reciben por ese ítem, cuántos son los funcionarios que finalmente son necesarios para poder realizar bien la labor. Se podría tal vez fortalecer el rol de la Biblioteca del Congreso. Sí, ¿Cómo hacer ahí el análisis de cuánto es lo que realmente se necesita? Hay varias propuestas en ese sentido. Otros parlamentos lo que tienen es una biblioteca del Congreso muy fuerte, un staff de asesores con muy buenas especialidades, y uno le pide asesorías para proyectos específicos. Claro, está la cuestión de la confianza política, lo que uno quiera, pero esa es una discusión. Otra propuesta que hemos hecho varios, por ejemplo, que en las regiones existe una sede del Parlamento y los parlamentarios, en vez de tener sus propias oficinas que tengan que ver a quién la arriendan, que también se ha prestado para toda clase de controversia, existe en cada capital regional una oficina del Congreso y los diputados comparten oficina. Hay muchas propuestas, o sea, esto se puede racionalizar y a todo nivel del Estado, en los municipios, la cantidad de contrataciones a veces que tienen los municipios, personal honorario, hemos tratado también de irlos pasando a planta, con la ley de plantas municipales, pero qué mejor, yo vuelvo a mi idea, soy súper porfiado en esto, Patricia, que un órgano externo como el Banco Central haga una propuesta respecto a todo el Estado en su conjunto. Y mientras tanto, rebájenos los sueldos lo que quieran, pero para todos por igual, que eso es lo que han planteado los parlamentarios, para todos los que están con un nivel de remuneración de ingresos equivalente, si es que de verdad queremos hacer algo no para la foto, no para la cuña en la tele, sino que algo que en realidad le haga sentido a la gente, que vamos a ahorrar recursos con eso y lo vamos a destinar, por ejemplo, a pensiones. Claro, que vaya en esa lógica de la austeridad que también se ha estado planteando en estos días. Le quería preguntar su opinión sobre las palabras del senador Andrés Alaman el día de ayer, entre otras cosas que planteó. Nunca alguien dijo que cuando no hay acuerdos eso significa que se transforma en ley simple, fue exactamente lo contrario. Si no hay acuerdo, la convención fracasa, no hay plebiscito y rige la Constitución actual. Genera una serie de polémicas, interpretaciones distintas. ¿Cuál es la mirada que usted tiene al respecto? A ver, es muy importante, Patricia, interpretar este acuerdo histórico que nos va a permitir tener la primera Constitución generada en democracia de buena fe. Los acuerdos se cumplen de buena fe, de acuerdo a la letra y al espíritu. Y lo que nosotros acordamos es muy simple. Todos los acuerdos que llegue la Convención Constituyente para proponer el texto de una nueva Constitución tienen que ser por 2/3, incluyendo las cuestiones de procedimiento. Por ejemplo, si primero se vota en general, después se vota en particular, determinados capítulos. Por ejemplo, la protección del agua, la protección del medio ambiente, la autonomía del Banco Central, el derecho de propiedad, cualquier tema. Lo que pasa es que en un momento los diputados y senadores de Chile Vamos, como el senador Alamán, habían propuesto que existiera una doble votación. Es decir, que la Convención Constituyente, después de revisar todas las materias, hiciera una votación final, cosa que la minoría pudiera tener un poder de veto si es que algún tema no le gustaba sobre el todo. Eso se desechó. Y lo que se dijo, en cambio, es que va a ser la propia convención, por las 2/3 partes de sus miembros, las que va a fijar el mecanismo. La duda está cuando no se consiga esos 2/3. Sí, pero en algo va a haber acuerdo. Y en lo que haya acuerdo
va a haber el texto de una nueva constitución que va a ser ratificado por los ciudadanos mediante voto obligatorio, y eso va a derogar orgánicamente la actual constitución del 80. Eso quedó súper claro en el acuerdo. No admite doble interpretación. Aunque ahora, en el plebiscito ratificatorio se votara que no. En el caso del plebiscito ratificatorio, claro, ahí rige la actual constitución, obvio. ¿Y se vuelve a reunir la convención para intentar arreglar o redactar la constitución? Exactamente. La actual constitución rige hasta que se deroga, porque no puede haber un vacío de poder. O sea, post plebiscito ratificatorio, por así decirlo. ¿Cuándo se deroga? Cuando la convención constituyente hace su propuesta y finalmente la ciudadanía la ratifica. Ahora, ¿por qué no va a pasar eso? Porque el sistema está pensado de buena forma, a mi juicio, de tal manera que la mayoría con la minoría tienen incentivos para que los principios de unos y otros queden recogidos en el texto de la Constitución. Porque de lo contrario, efectivamente, la minoría se arriesga, por decirlo de alguna manera, que lo que no está regulado en la Constitución pudiera estar regulado en la ley común con una menor votación, si es que la nueva Constitución así lo permite, porque recordemos que esto va a ser una hoja en blanco y se deroga la Constitución del 80. No sé si lo pude explicar bien, pero lo más importante es que todos los senadores y diputados interpretemos de buena fe el acuerdo. El senador Alamán se anduvo enredando en unas declaraciones en la mañana, después lo anduvo arreglando con un tuit que envió y él dijo que va a respetar el acuerdo y estos son 2/3 en todas las materias y espero que sea así. Ahora, ellos tienen que constituir la comisión técnica esta semana. Nosotros tenemos que aprobar el proyecto la primera semana de diciembre. Esto tiene que estar aprobado y publicado antes de fin de año para que podamos tener plebiscito en abril, como lo comprometimos con la ciudadanía. Diputado, muchas gracias por habernos acompañado acá esta tarde. Pues, muchas gracias, Valdés. Mano a mano.